Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a conocer el pueblo de Los Álamos, ubicado en plena precordillera maulina. Y desde acá, desde el ingreso principal de este pueblo, vamos a iniciar este video. Para que se hagan una idea de dónde está ubicado el pueblo de Los Álamos, que no es Los Álamos en la región del Biobío, sino que estos son Los Álamos ubicados en la región del Maule, específicamente en la ruta CH 115 en el kilómetro 95. Estamos ubicados muy cerca de la ruta principal que se encuentra por aquel sector, y también estamos muy cerca de la central Cipreses, que se encuentra ubicada en esa dirección detrás de esas montañas. Bueno, yo no conozco Los Álamos, es la primera vez que estoy por acá, entonces todo lo que les vaya mostrando van a ser mis primeras impresiones, como yo voy viviendo, digamos, este primer encuentro con este pueblo. Y entonces vamos a comenzar por esta calle, donde dice que hacia la derecha nos encontramos con la hostal La Ribera, y se llama La Ribera porque estamos a un costado del río Maule. Y el pueblo se encuentra en la dirección de la izquierda por este camino, que es por donde vamos a ir ahora a caminar. En el ingreso del pueblo encontramos harto romerillo, que es este arbusto que vemos acá ubicado a un costado del camino, aunque también podría ser pichi, ahí podría ser que me esté equivocando. Y también encontramos espinos, y también por supuesto vamos a encontrar álamos, como son los que están ubicados allá en el fondo de la pantalla, y de ahí que el pueblo se llama Los Álamos. Y también encontramos por acá algunos caballos que están sueltos, pastando a esta hora de la tarde. A propósito, hoy día es martes 9 de diciembre de 2025 y hemos venido hasta este pueblo ya que vamos a comprar un bicho que va a ser nuestro alimento o con propósitos, ¿no? Para lo que es, por lo que va a ser el año nuevo, y esa es la razón por la que estamos por acá. Lo que me gusta de Los Álamos es que los patios son súper gigantes, por lo que estoy viendo. Entonces, esa es como la primera impresión que tengo de el área residencial. Y también vemos acá en el fondo de la pantalla una plaza, y también creo que hay una multicancha. Entonces vamos a ir para allá a mirar qué tal este lugar. Estas son las casas acá en el sector de Los Álamos. Son casas súper grandes, con patios gigantes. Típicas casas de pueblos rurales de acá de Chile. Y también quiero comentar que el pueblo es súper tranquilo, no anda casi nadie por la calle. No sé si alcanzan a divisar allí anda un transeúnte, una persona a esta hora de la tarde, y es la única persona que he visto, aparte de los caballos que vimos en el ingreso del pueblo. Esta es la plaza principal del pueblo de Los Álamos. Acá hay unas cuantas máquinas para hacer ejercicio. Por acá hay áreas verdes. También hay basureros, hay bancas, hay juegos. Ahí hay una bandera chilena. Hay unos cuantos faroles. También acá hay un columpio. Y ahí hay un refalín también. Un poco más de áreas verdes. Y acá encontramos la multicancha, que es la que les comentaba recientemente, que era la que se veía a la distancia. Hay dos arcos. Y también está bien delimitada, es una cancha de concreto, está bastante bonita. Y esta es la plaza principal del pueblo. Y ya estaría. Un detalle que me llamó la atención de la plaza es que por la orilla vamos a encontrar esta cerca, que está bien interesante, es bien curiosa. Me da la sensación de que es para que no ingresen los animales o evitar que ingresen a seguramente comerse el prado, el pasto. Aunque igualmente vamos a encontrar unas cuantas huellas de caballo por el camino. Y otro detalle que me percaté de la plaza es que está en muy buen estado. Se ve todo muy, muy bonito, muy bien ordenado, muy bien cuidado. Lo que también habla bastante bien de el cuidado que se le da en este pueblo a las áreas verdes. Y vemos allá en el fondo una construcción que me da la sensación de que fuera un colegio, una escuela, porque me dijeron que acá en Los Álamos había una escuela, y esa construcción tiene toda la pinta de que debe serlo, o debe ser el colegio del pueblo. Entonces ahora vamos a ir para allá a ver qué es lo que hay un poquito más de cerca, y les cuento. Bueno, efectivamente es la escuela del pueblo,
y se llama Escuela Naciones Unidas. Y no sé si habrá un colegio más cordillerano que este en toda la región del Maule. Dice Escuela Básica Naciones Unidas y que pertenece al municipio de San Clemente, porque sí, estamos en la comuna de San Clemente, por cierto. Es la comuna más grande en cuanto a cobertura de la región. Y esta es entonces la Escuela Naciones Unidas. Es una escuela básica, por lo que debe tener seguramente cursos de primero básico hasta octavo, puede ser, o sexto básico. Y también supongo que deben ser cursos multigrados, porque no sé cuántos alumnos habrá en esta escuela. Pero está muy bonita, es una escuela claramente cordillerana. Vemos acá el edificio principal, donde están las salas, se ve un farol, lo típico de una escuela. Y también allá en la parte superior vemos un recipiente con el agua de la escuela. Y también por acá vemos una antena, porque también sí les quiero comentar que acá en Los Álamos tenemos cobertura telefónica, por si acaso. Bueno, y esta es entonces la Escuela Naciones Unidas. Hay decoración navideña, ya que como estamos en diciembre, pues todas las escuelas tienen algún tipo de decoración para conmemorar la Navidad, que está muy, muy próxima. Linda escuela, Naciones Unidas. Primera vez que la conozco, que la visito. Entonces, bien, me gustó, se ve bonita. Bueno, yo acabo de hablar acá con el señor que se ve ahí de fondo, que justo estaba saliendo, y me hizo el comentario de que la escuela es solamente ese edificio de color blanco que se ve ahí en el fondo. O sea, esa es toda la escuela. Y me comentó que son 4 alumnos la matrícula total de esta escuela. Es una escuela multigrado, hay un director y un profesor, nada más. Esa es toda la dotación docente. Un profe y bueno, y el director. Y también me hizo el comentario el señor que el edificio que está aquí a la izquierda es la posta de Los Álamos. Entonces esta posta es el sistema o el servicio de salud que se presta acá en el pueblo de Los Álamos. Pero a esta hora no hay nadie trabajando, ya que el turno, el paramédico que trabaja acá, baja a las 5, me comento. Ahora son 20 para las 7 de la tarde. Entonces ya está cerrado hasta ahora, pero está acá el servicio de salud y acá a un costado la escuela. Y bien, entonces seguimos ahora caminando y conociendo el pueblo de Los Álamos. Por acá veo, bueno, una casa, una, dos, 3 casas, 4, 5. Y me parece que hasta acá llega el pueblo, sí. Porque ahí en el fondo creo que se acaba la calle. Bueno, voy a ir para ver. Bueno, voy a ir para allá a ver si hay algo más. Pero me parece que hasta acá llega el pueblo. En realidad el pueblo continúa por esta calle. Pensé que acababa antes, pero no. Hay más casas. Creo que el pueblo sí acaba ahí donde se ve ese vehículo que se ve ahí en el fondo. Y acá encontramos la media luna del pueblo de Los Álamos. Voy a ver si puedo entrar porque veo la puerta abierta. Le damos una mirada y después volvemos. Entonces esta es la media luna de Los Álamos. No voy a ver por acá alguna vaca o algún toro, no creo. No creo. No. Bueno, esto es muy silencioso el pueblo. Se escuchan muy pocas personas. Y ahora vamos a volver. Volví por la misma calle por la que estaba caminando. Y ahora vamos a entrar a esta cancha de fútbol que está acá a un costado de la calle por la que estaba caminando. Vemos de fondo las montañas, que se ven muy bonitas. Típico paisaje cordillerano. Y esta es la cancha del pueblo de Los Álamos. Por acá vemos las casas, una de las casas. Y allá al fondo se ve la multicancha, que es donde estábamos antes. Bueno, se escuchan de fondo también los tricahues. No sé si estarán por acá. Ah, ahí están. Ahí.
un par de loros tricahues, una ave nativa de Chile. Y vamos ahora a seguir caminando por el pueblo. Vale, creo que esta es la última calle que me falta por visitar. Me parece que ahí al fondo vamos a llegar a la plaza del pueblo, que es donde estábamos al inicio de este video. Así es, este pueblo es súper silencioso, muy tranquilo. Puede que me equivoque, pero estimaría en unas 40 casas, más o menos, el número total de casas de Los Álamos. Y si en cada casa viven en promedio unas 4 personas, entonces podríamos decir que la población es de unos 160 habitantes. Creo que ese podría ser el número de habitantes de este pueblo. Quizás sea un poco más, un poquito menos, pero me da la sensación de que no deben ser más de 200 personas que vivan acá en este pueblo. Tampoco creo que sea menos de 100, pero debe estar por ahí, ¿no? El número de habitantes de Los Álamos. Bueno, esta edificación tiene toda la pinta de ser una junta de vecinos. Acá hay un punto de encuentro transitorio, también es una parada de autobuses, de micros, mejor dicho. Y también es un punto de seguridad por lo que estoy viendo, según lo que dice este letrero. Y acá vemos una puerta con un folleto, un póster, mejor dicho. Participa en el simulacro por erupción del volcán Descabezado. Miércoles 3 de septiembre de 2025, región del Maule. Acá lo que ocurre es que el pueblo de Los Álamos está ubicado muy cerca del volcán Descabezado Grande, que desde acá no se alcanza a ver por ninguna parte, pero me parece que está en esa dirección. Y el complejo volcánico Descabezado, más que el volcán mismo, en el último tiempo ha tenido una actividad bastante intensa. Entonces me hace sentido que por acá se realicen simulacros, porque si en debido caso el volcán hiciera erupción, pues tiene que haber un plan de evacuación, que es como el plan Daisy que solíamos realizar cuando estábamos en la escuela. Acá entonces me hace mucho sentido que se tengan que realizar simulacros porque, como bien repito, estamos muy cerca de el complejo volcánico Descabezado. Así es el interior de esta, no sé si llamarlo junta vecinal, no sé si debiera hacer esto, pero bueno, es básicamente una cocina, entonces como, claro, un punto de encuentro para los habitantes del pueblo de Los Álamos. Y bien, pues, vamos a llegar con esto al término de este video. Me voy a ir a la plaza una vez más para dar el cierre. Y ya estoy de vuelta en la plaza de este pueblo. Y entonces, así es como hemos paseado por este lugar. ¿Vivirían en un pueblo como Los Álamos? ¿Vivirían en Los Álamos? ¿Qué les pareció este pueblo? A mí me pareció bonito, tranquilo, muy tranquilo. Y ya con esto comenzamos a despedir este video. Si les ha gustado, si tienen comentarios, por supuesto siéntanse con la libertad de su apreciación en la caja de comentarios. También puede darle un like, un me gusta al video y suscribirse, ya que eso apoya un montón al canal. Y así entonces, desde la plaza principal del pueblo de Los Álamos, vamos a dar por finalizado este video.